La lujuria, la vanidad y la avaricia mueven la cabeza y hacen así, negando lo que son. No hagas esto cuando vengas a Praga. Por eso es que muchas personas cuando lo ven por primera vez piensan que sí realmente es un hombre de verdad. El reloj de Praga oculta también una gran tragedia. Dicen que no hay que ahogar las penas en alcohol, por eso nosotros hemos venido a remojarnos en él. Praga, una de las ciudades más bonitas de Europa Central y de nuestras favoritas. Por acá han pasado reyes, alquimistas, guerras, revoluciones. Es una ciudad gótica, medieval, y quédate con nosotros en este video mientras la descubrimos. Pero antes, si este es el primer video que ves de nosotros y todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yello. Bienvenidos a un nuevo video viajero. Pero nuestro paso por Praga no comenzó en un día lluvioso y nublado como hoy, sino en un día soleado. Así que rebobinemos. Importante que deben saber que estas maquinitas amarillas que les dan estos tiquetitos sirven para todos los tipos de transporte público en Praga, así sea que tengan que utilizar bus o metro o tram. Miren, aquí mismo en la estación tienen para comprar los tickets y aquí pueden en estas maquinitas amarillas comprar los tickets. Si ustedes ven, pueden o por tiempo o por zona, 24 horas, 72 horas. Acá ya tenemos los tickets, como pueden observar. Lo pueden pagar con tarjeta o con efectivo. Yo les recomiendo que cuando llegan, lo primero es que paguen con tarjeta y después, para tener efectivo, vayan al centro. Y si van a utilizar ATMs, que siempre utilicen los de los bancos y no es los que dicen Euronet, porque a veces no funcionan o cobran grandes comisiones. ¿No quieres darme la mochila? Sé que Yello no quiere soltar la mochila en ningún momento. No, my precious. Estoy como Gollum en Harry Potter. Mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. Hablemos sobre la moneda aquí en Praga. Si bien República Checa es parte de la Unión Europea, la moneda de curso legal no es el euro, sino es la corona checa, que al día de hoy que estamos grabando este video, $1 americano equivale a 22 coronas checas. Ahora, muy importante, si venís con euros o dólares, no cambies en cualquier casa de cambio, busca la que diga 0% de comisión o la que tenga mejor cambio al día en que estés buscando. Pero también otra recomendación es que no retires de cualquier ATM, de cualquier cajero automático, especialmente de estos que solamente dicen ATM o los Bancomat o los Euronet, porque el cambio de esos pues te van a matar en cambio y te van a matar en comisión. Es mejor retirar de cajeros automáticos donde en las paredes del cajero esté el nombre del banco. Y aquí tengo yo un billetito, una corona checa, solamente para mostrarte, porque la verdad no es necesario ni retirar, porque aquí en la mayoría de los comercios puedes pagar con tarjeta. Bienvenidos a nuestra habitación en Onefan Arbes. Aquí tenemos 2 camas de una plaza, nos han dejado toallita, sábanas, un estante, una lámpara. La habitación tiene estos enormes ventanales para que pueda entrar mucha luz y sea bien iluminada, pero también tiene esto para tapar y poder dormir tranquilo. Tiene aquí una mesita con 2 sillas, ideal para trabajar, y ahí un pequeño armario. Aquí vamos a estar las noches que vamos a disfrutar de Praga. Les voy a mostrar cómo son los baños, porque cada uno de los pisos, les muestro, nosotros estamos en el 5.º piso ahorita, y por ejemplo cada una de estas puertas son habitaciones, en nuestro caso una privada, pero siempre el baño va a ser compartido, algo que me gusta bastante. Como pueden ver, acá están las duchas, cada piso tiene su sección, y la verdad que esto aprecio mucho, el tema de que la ducha sea así, no solamente con cortinita, pero también que tengas para cerrarte la puerta. Tenemos aquí un lavamanos, acá una taza, un inodoro, otro inodoro, y ahí y yo respirando en este último, porque subió 5 pisos con una maleta. Sí, respirando un poco de aire fresco. Bueno, aquí lo pueden ver cómo son los baños, están bastante limpios, eso se agradece mucho, y 2 lavamanos más.
Oigan, y recién ahorita caigo en cuenta que anoche cuando les mostré el cuarto, le dije el nombre de este alojamiento y se los dije tal cual como se escribe, One Fam Arbis, pero en realidad está en inglés. Hoy caigo en cuenta que está en inglés y sería One Fam Arbis, o sea, una sola familia Arbis. Ahorita estoy en el lounge donde podés conocer a otros viajeros que están en la misma que vos descubriendo la ciudad de Praga. Aquí tenemos, miren, la cocina allá al fondo, las mesitas para sentarnos, un sofá que se ve cómodo este sofá, la televisión inmensa, un estante con diferentes juegos de mesa. Aquí tenemos este pizarrón con la foto y los nombres del staff para que podamos identificarlos. También aquí se anotan las actividades diarias que se realizan en el alojamiento. Por ejemplo, anoche que llegamos justo estaban en una cena gratuita para todos los huéspedes, para que hagamos amigos, nos conozcamos entre todos. Aquí tenemos la zona de las cafeteras, la tostadora, esta parte con café, té, azúcar y aquí la esquina de los tragos donde puedes venir a servirte lo que se te antoje. También aquí la cocina con todos los utensilios ideales para prepararte alguna comida, el desayuno y luego salir a descubrir la ciudad de Praga. Y el primer día se lo estamos dedicando al casco histórico y en este momento estoy pisando la Plaza Vieja, la plaza más importante de Praga y hay que admitir que una de las más bonitas de toda Europa. Además que el día de hoy la hace incluso más bonita. Miren este día súper despejado que nos tocó. Aquí vamos a poder ver la iglesia de Tin, pero por lo que todos llegamos hasta acá es para ver esta obra, que ahorita les voy a contar, pero seguramente ya saben de qué les hablo, el reloj astronómico de Praga. Y aquí lejitos podemos observar el reloj astronómico de Praga y ustedes dirán qué tiene de especial esta obra maestra. Si se dan cuenta, hay muchísimos usos horarios en solo un reloj. Está la hora de Europa Central, indicada por números romanos dorados en el círculo central, que es la hora estándar que utilizamos actualmente. Después tenemos la hora antigua checa o de Bohemia, que está representada por los números góticos que vemos en el anillo exterior negro. Después está la hora babilónica, mostrada con números arábicos, que divide el tiempo entre el amanecer y el atardecer en 12 horas desiguales. Y la hora sideral, que aunque no se nota muy bien acá, básicamente el reloj también puede indicar esta medida astronómica basada en la posición de las estrellas. Y es que eso no es lo único, no solamente podés ver diferentes tipos del tiempo, pero vas a ver una manecilla que tiene un sol y una luna, porque sí también te muestra la posición del sol y la luna en el cielo, incluso también las diferentes fases lunares y hasta tenés un zodiaco. Es un reloj único en el mundo, pero a mí lo que más me sorprende son sus estatuitas. Te recomiendo que cada media hora o hora en punto mires muy atentamente porque sucede veloz. Vas a mirar, esas ventanitas celestes se abren y ahí comienzan a pasar los 12 apóstoles. Pero a mí lo que más me gusta es que vas a mirar a los laterales, en las estatuillas superiores de la parte superior del reloj, vas a ver a la izquierda 2 estatuas y a la derecha otras 2. Las de la izquierda tenés a un hombre mirando en el espejo y esto es la vanidad. Luego, al lado de él, tenemos a otra estatua agarrando una bolsa de dinero y esta es la avaricia. Ahora, las otras estatuitas tenemos a una persona con su guitarrita o una estatua con su guitarrita representando la lujuria. Y al lado tenemos un esqueleto que sí está representando la muerte. Y ustedes cada hora en punto, miren por favor, no solamente comienzan a pasar los apóstoles por las ventanitas, sino que la lujuria, la vanidad y la avaricia mueven la cabeza y hacen así, negando lo que son, mientras que la muerte hace así, como diciendo sí, nos queda una hora menos de vida. A mí esto me encanta. El reloj de Praga oculta también una gran tragedia y es que su constructor, que les pongo aquí su foto, cuando lo contratan los gobernantes de Praga, les piden que construya el reloj más impresionante del mundo y sí, nos da tremenda obra. Los gobernantes quedan fascinados, pero al mismo tiempo no quieren que nadie más lo contrate para que así ninguna otra ciudad, ningún otro lugar pueda tener una réplica o les construya uno similar. Así que encargan que vayan de noche y le queman los ojos. Se imaginarán que esta persona que perdió la cabeza, así que fue y como venganza puso sus manos en el reloj para detenerlo. Esto lamentablemente le causó la muerte, pero con esto una gran maldición que cayó en este reloj y dicen que cada vez que se detiene en Praga sucede una tragedia. La última vez en 2002 la ciudad quedó completamente inundada y sí,
el reloj se había detenido. No sé ustedes, pero creo que esto es algo que se ha replicado a lo largo de muchos destinos en el mundo, que cuando los gobernantes tienen una hora así fascinante, de repente se vuelven tururú y van y quieren hacer tururú también a los constructores. Esto me hizo pensar en el Taj Mahal. No sé, ¿se acuerdan de esa historia? También tienen video en el canal. Que la plaza de la Ciudad Vieja es súper concurrida, es uno de los puntos más masificados de Praga. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que tengan mucho cuidado con sus cosas, ojito, porque aquí es donde los pickpockets aprovechan para sacarte cositas del bolsillo o para distraerte. Entonces van a ver que muchas personas se concentran para observar el reloj, y se los digo porque a nosotros recientemente nos robaron en Viena antes de llegar a Praga. De hecho, tenés el video aquí y también el video de Viena por acá. Entonces, si quieres conocer un poquito más de qué nos pasó y cómo la pasamos en Viena, bueno, ahí tenés la información. Pero creo que es importante repetir de que esto sucede en cualquier parte del mundo, así que solamente intentemos viajar con un poquito más de sentido común y estar muy precavidos hacia nuestras cosas, alertas cuando estamos viajando. Yo sé que a veces uno se emboba con lo que está mirando y no se percata de su alrededor, o por el contrario, estás cansado y te pasa. Entonces, cuidadito en los lugares donde ves que se concentra todo tipo de personas. Ahora, yo creo que por la temporada primavera, verano, se monta un mercadito aquí en plena plaza principal donde podés encontrar diferentes tiendas de comidas, bebidas, souvenirs. Yo creo que esto debe ser igual de temporadas como el mercado navideño. Otra cosa que les recomendamos es que muchos tours van a empezar desde la Plaza Vieja, y la mejor forma de poder recorrer las ciudades en Europa, esto se los hemos dicho más de una vez, pero creo que es importante, si es la primera vez que estás recorriendo las ciudades, hacerte un free tour. Si bien se llama Free Walking Tour, tour gratis a pie, no es gratis. Al final del tour, que mayormente dura 2 horas, 2 horas y media, le dejas una propina al guía que va como unos 10 euros por persona aproximadamente, se espera, y listo. La verdad que eso te va a hacer un recorrido general por la ciudad, vas a ver muchos de los lugares más emblemáticos y conocer la historia. Y bueno, nosotros con Yello siempre hacemos al momento de llegar a cada ciudad, y te dejo los que hicimos aquí en Praga en la descripción de este video. No hagas esto cuando vengas a Praga. Y yo sé, todos quieren venir a la librería y ver la inmensa torre de libros. Es uno de los lugares que ha salido tanto en redes sociales que más y más personas han comenzado a venir. Así que un tip para ahorrarte el tiempo son, bueno, primero que madrugues, porque si no vas a estar como nosotros haciendo fila para mostrarte lo que es. A ver, a veces la fila avanza rápido, pero otras, si venís, por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana, puedes estar haciendo 1 hora de fila. En nuestro caso estamos como 20 minutos. Lo ideal es que vengas ni bien abre, tipo 9 de la mañana. Con Yello, debo ser sincera, no hemos madrugado, así que ahí nos ves en la fila. Pero te voy a mostrar la opción en caso de que no querrás madrugar, 2, no te interese tanto la foto, pero querrás verla. Entonces, vas a entrar por acá, vas a saltar todo lo que es la fila de todas estas personas, porque quiero que veas la cantidad de personas que hay. Hay muchas. Y listo, aquí la tenemos. Como ven, son 8000 libros que están apilados y que te da como esa impresión de infinito cuando lo miras por dentro. Entonces sí, está bueno, está bonito verlo, pero si tenés poco tiempo o solamente un día en Praga, yo te recomendaría, aunque vengas y veas por acá y en el peor de los casos hagas esto, o bueno, te comas la fila o madrugues. Tenés esas 3 opciones. Es gratis, eso sí, es gratis. Ok, voy a ser honesta, la fila no fue tan terrible. Nosotros vinimos tipo mediodía, entonces cuando la gente está comiendo también es un buen momento, pero sí hicimos fila. Caminando por el centro histórico de Praga tenés que mirar para un lado, para el otro, para abajo, pero también para arriba. Aquí nos encontramos con la estatua del hombre colgado de una mano del famoso artista David Cherny. ¿Qué está representando el artista con esto? Al famoso psicoanalista Sigmund Freud, que trata 3 temas: el miedo a la muerte, la lucha entre el intelecto y el instinto y la duda existencial del ser humano moderno. Básicamente, la duda entre vivir o dejarse caer. Y el tamaño de la estatua es bastante considerable, tanto así que parece un hombre de mediana estatura. Por eso es que muchas personas cuando lo ven por primera vez piensan que sí, realmente es un hombre de verdad. Y aquí tenemos la cabeza de Kafka, este escritor, y ustedes van a decir qué tiene de especial. Bueno, lo bonito de Praga es que hay muchas obras completamente gratis que vas a ver en las calles. Esta es una de ellas. De hecho, si ven, es inmensa, tiene 11 metros de altura y 42 capas de acero inoxidable que se van moviendo cada
media hora cada hora. Entonces ustedes vienen antecitos, como que antes de las en punto se vienen para ver este espectáculo. Y ustedes dirán, ¿qué refleja más allá de la cabeza de Kafka? Y es que hay que recordar, número uno, la identidad fragmentada de él, ya que como judío checo que escribía en alemán se sentía dividido entre estas lenguas y culturas. Y lo segundo, vendría a ser un poco de representar la psique de él y esta inestabilidad que estaba muy representada en sus obras literarias. Me río mucho porque no saben la cantidad de gente que viene, se pone ahí enfrente donde está mirando justo la cabeza y espera no sé cuánto tiempo para después ver y darse cuenta que la cabeza va a dar vueltas, así, tal cual, da completamente igual donde te pares. Entonces acordate, es cada hora. Entonces cada hora en punto, vos venís 5 minutos antes máximo, no perdás la hora y simplemente ponerte a ver la cabeza de cualquier lado porque la vas a ver, el espectáculo, ella gira, no importa. No reserves tu tiempo. Hay personas que vienen y están como media hora, 40 minutos sentados esperando y luego se dan cuenta que esperaron completamente en vano. Y aquí me encuentro caminando por la Vía Real y detrás mío está la Torre de la Pólvora. ¿Por qué la Torre de la Pólvora? Número uno, porque ahí antes almacenaban pólvora. Pero lo que deben saber es que es el ingreso al casco antiguo y que además es uno de los miradores más emblemáticos de Praga. Puedes subir por 200 coronas checas. Ahora, si venís a la primera hora de su apertura, que tenés los horarios en pantalla, 10 de la mañana, es decir, si venís de 10 a 11 tenés 50% de descuento. Y como sé que quieren ahorrar, anoten ese tip. Caminando por las calles de Praga vas a ver a muchas personas probando el Trdelník, que es esto de acá. Pero debo decirte que no es típico de Praga. De hecho, es algo que vas a encontrar en Hungría, en Eslovaquia, con diferente nombre. Por ejemplo, en Budapest se conoce como la chimney y aquí como Trdelník. No digo que esté feo, pero si querés algo típico, entonces tenés que probar el colache, que vendría a ser estas masitas que vienen de diferentes sabores. Por ejemplo, esta es de frambuesa y una de las más típicas es de semillas de amapola. Nosotros hemos venido a comprarlos a este lugar que se llama La Colachería, que de hecho está muy cerquita a la Torre de la Pólvora. Es como un pan dulce, para explicarles, es un pan dulce con sabor a amapola. Está rico, está dulce. El primer día en Praga nosotros lo hemos dedicado al casco histórico y también a caminar el barrio judío. Para esto hemos hecho un free tour. De hecho, en este momento por allá va el free tour con Yello detrás y yo de última para contarles. Se los recomiendo mucho porque de esta forma van a conocer mucho más de la historia, como les decía. ¿Qué hay para ver acá? El barrio judío es muy elegante, la arquitectura es preciosa, pero además tiene muchas sinagogas. Ustedes también pueden ingresar a las sinagogas, que de hecho es un ticket combinado, o simplemente caminarlo, porque van a ver que la arquitectura es completamente distinta. Observar la famosa casa danzante y hay que admitir que cuando vas caminando por Praga no hay cómo pases por alto porque rompe completamente lo que uno está acostumbrado en cuanto a arquitectura del casco histórico, barroco, gótico, Art Nouveau y de repente esto. Y de hecho los arquitectos se inspiraron en una película o en unos personajes bastante famosos de la época que era Ginger y Fred, unos bailarines, y en sí esta arquitectura que está representando esta danza va como la transición de Checoslovaquia, porque hay que recordar que Praga fue parte de Checoslovaquia, prácticamente ser un país comunista a la transición a un país democrático. Así que tiene como tintes políticos también y allá arriba tenemos un mirador. Dicen que no hay que ahogar las penas en alcohol, por eso nosotros hemos venido a remojarnos en él. Hablemos de dónde nos encontramos en este momento con Yello y es en un spa de cerveza. Esto es algo que tenés que vivir en Praga. Ya sabes que acá los checos, ellos toman más cerveza que agua, pero te explico un poquito cómo funciona. Nosotros tenemos una hora en estas tinas de roble donde tenemos, ¡tararán!, les voy a mostrar por acá, remojando, hay aquí lúpulo, cebada, malta, aceites y todo esto es muy bueno para la piel y también, por supuesto, cerveza ilimitada. Y lo que vamos a hacer en este momento es relajarnos aquí porque
lo tenés que vivir. Después de estar acá un ratito remojándonos, vamos a venir a echarnos a esta camita con hielo y disfrutar, no como ustedes están pensando. Y eso es prácticamente esta experiencia, se llama The Original Beer Spa en Praga. Les dejo su contacto en la descripción de este video porque ¡qué experiencia de vida! Y en este momento nos encontramos en la Galería Lucerna. Este lugar tiene un cine, muchísimos lugares. A mí me gusta bastante por esta estatua. Me acuerdo que la primera vez que la vi fue en 2007, cuando vine, bueno, historia larga, hacerla corta. Básicamente lo vi por primera vez en el 2007 cuando estaba por intercambio, súper chiquita. Y miren, vi esto y dije, wow. Ahora resulta que la historia dice que es una sátira que el artista David Cherny, no sé si lo pronuncio tan bien, pero bueno, ya saben, este artista hizo de básicamente la estatua que tenemos en la Plaza Wenceslao. Entonces sería Wenceslao en su caballo, similar a lo que tenemos en la Plaza Wenceslao, pero al revés. Acá está Wenceslao encima de este caballo que podemos ver que está muerto y colgado de sus patas. Y básicamente sería como una crítica a los monumentos actuales que tiene Praga, como diciendo que no están representando lo que es Praga actualmente. No sé si será cierto o no, pero de que es interesante, es interesante. Ahora, siendo sincera, nosotros no vinimos únicamente por esta estatua, sino porque también había un paternoster aquí en funcionamiento. Pero curiosamente con Yello estamos visitando Praga en abril 2025 y todos los paternoster en funcionamiento, que son estos elevadores antiguísimos, están en mantenimiento. Así que, bueno, no se lo vamos a poder mostrar, pero si se lo podemos mostrar, lo van a ver, y si no, van a ver esta foto. Y ustedes dirán que tienen interesante estos ascensores, y es que estos ascensores vienen de siglos y siglos y siglos atrás, y los llamaban los ascensores de la muerte. Nunca se detenían. Entrar ahí es todo un desafío. Y bueno, la verdad que lo queríamos vivir con Yello, pero bueno, así es la vida. Te roban, están cosas en mantenimiento, no funcionan, pero hay que adaptarse cuando estás de viaje. Estamos saliendo del Beer Spa, por lo tanto, van a disculpar. Gabriela está media chispeadita, así que está dándole todo, con todo el swing, con todo el sazón, ¿no? Con todo el sazón, flow. Con todo el flow. Estamos aquí en Praga y vamos a hacer lo mejor que podemos, aunque por dentro el sentimiento. Así es. Pero si quieren relajarse después de pasear, después de caminar bastante por la ciudad de Praga, les recomendamos bastante ir al Beer Spa. Es muy bueno. Empezamos el día haciendo ejercicio, subiendo al castillo. Vengan preparados. Pero miren qué bonito las vistas. Y eso que hoy nos tocó nublado. Y como te comenté, el segundo día vamos a estar recorriendo al menos media mañana, dedicarle a todo lo que es este complejo monumental del Palacio de Praga. No solamente es un palacio, sino que acabas de encontrar la Catedral de San Vito que tengo detrás, inmensa, yo creo la más impresionante que he visto del estilo gótico. Tenés el antiguo Palacio Real, el Callejón del Oro, tenés la Basílica de San Jorge. Hay muchas cosas para ver acá. Por supuesto, podés caminar el complejo por tu cuenta, pero yo te recomiendo, si tenés que entrar solamente a un lugar, entrar a la Catedral de San Vito. Ahora hay muchas otras cosas para hacer. Por ejemplo, nosotros hemos conseguido unos tickets con Hello Tickets, te lo dejo en la descripción de este video. Costaron $34 por persona y es válido por 2 días. Eso quiere decir que podemos ingresar una vez a todos los lugares que vamos a encontrar en este complejo. Y créeme, es de las mejores cosas que puedes hacer en Praga. Por fin nos encontramos dentro de la catedral y eso sí, esta es otra de las paradas más masificadas que van a tener en Praga. Vengan con tiempo, vengan temprano, porque incluso nosotros con ticket hemos estado como 25 minutos en la fila. Unas cosas que deben saber: esta catedral tardó casi 600 años en construirse. Aquí también está enterrado San Wenceslao, y dentro de que, si bien tiene muchos elementos de estilo gótico, también tiene otros de estilo barroco y renacentista. Yo les digo que al caminar presten atención a los ventanales y a las vidrieras, porque son muy impresionantes. Además de la tumba de San Wenceslao, que es el patrón de Bohemia, aquí también se guardan las joyas de la corona checa. Y prácticamente se coronaron casi todos los reyes de Bohemia en esta catedral.
Y esta que vemos acá es la capilla más importante de toda la Catedral San Vito, que es donde está enterrado San Wenceslao. Como pueden observar, ahí está la tumba. Y todas estas pinturas están retratando su vida, pero no en orden cronológico. Y a todo esto, ¿quién es San Wenceslao? Bueno, él fue un duque que estuvo gobernando Bohemia durante el siglo X y en una época muy violenta. Él fue un líder muy querido ya que promovía la paz, la educación y el cristianismo. Lamentablemente su hermano quería el poder, así que lo manda a asesinar y él muere tocando la puerta de una iglesia. Así es que termina siendo un mártir cristiano y tras su muerte canonizado como santo. Ahora, algo que deben saber es que realmente no hay mucho registro de lo que fue la vida de San Wenceslao. Entonces, muchas de las cosas que vemos están navegando entre el mito y la realidad histórica, lo que sí le añade un poquito más de misterio a toda su historia y toda la leyenda de San Wenceslao. Las joyas de la corona checa están guardadas en la capilla de San Wenceslao y también dicen que están bajo su protección. Y para abrir la puerta que lleva a las joyas se necesitan 7 llaves que están distribuidas entre 7 personas diferentes. Ahora también hay una leyenda que dice que quien juegue con estas joyas o se ponga la corona de San Wenceslao va a morir en el próximo año. Al mediodía hay el cambio de guardia aquí en el palacio. Bueno, si quieren verlo, les recomiendo que por lo menos 15 minutos antes vengan para encontrar buen espacio. Como ven, hay mucha gente que se amontona. Es un espectáculo que básicamente es el cambio de guardia, ¿ok? Lo hacen muy bien, hay como banda. Les dejo el dato, deciden ustedes. Como pueden observar, hay mucha gente, así que si van a estar viéndolo, siempre la mochila delante de ustedes y atentos a sus cosas. Y en este momento ya estamos caminando por el Callejón del Oro y si ven es una calle súper estrecha, que en este momento está más estrecha por la multitud. De hecho, por mucho tiempo esta fue una zona marginal cerrada al público. Actualmente es uno de los lugares más turísticos de todo el castillo. ¿Qué tiene de especial? Podemos observar que hay muchísimas casitas pintadas de color pastel y de diferentes colores, miniaturas, algunas de tan solo unos cuantos metros de ancho y de alto. Las puertitas, como pueden observar, son tan chiquititas que incluso a veces te tenés que agachar. Muchas de estas casas actualmente son comercios, se han convertido en museo o en tiendas de souvenir y dicen que Kafka vivió en la número 22. Mientras le damos un poquito de paso a las personas, les cuento por qué se llama Callejón del Oro. Y es que dicen que en el siglo XVII aquí vivían alquimistas y orfebres que estaban buscando la piedra filosofal y maneras de crear oro. Ahora, lo del oro dicen que es más mito que realidad. De todas formas, se mantuvo el nombre como Callejón del Oro. Y después de unos 20 minutos nuevamente de fila, más bien nuestras filas están avanzando rápido. Empezamos con un salud, una cerveza local checa. Salud. Y ahora, cosa importante, Porks es uno de los restaurantes más famosos en Praga. ¿Y para qué vas a venir acá? Para probar el famoso codillo de cerdo. Miren, tremendo codillo de cerdo que además viene, bueno, con su mostaza, con su repollo. Y estas son las papas caseras de Porks. Debo admitir que huele muy bien. La orden llegó muy rápido. Eso sí, te recomiendo compartir porque como puedes ver es grande. Ahora sí, a probar. Casi me olvido de grabarles esto de lo bueno que está. Por favor, guarden campo para el helado de cerveza. Absurdamente rico. Esta es la calle más angosta del mundo, o bueno, de Praga. Y para cruzarla tenés que apretar este botón porque hay un semáforo. Mide solamente 70 centímetros. Y el semáforo es para que no se crucen las personas subiendo y bajando. Vamos, como un paso de cebra. Lo que debes saber es que esto no es apto para claustrofóbicos. Y sí, es otra de las atracciones gratuitas en Praga. Y ustedes se preguntarán a dónde lleva. Bueno, si bajas a un restaurante. Si subes, sales a la calle de verdad. Sí, y en realidad si bajas no hay salida, o sea que tenés dos opciones, o entras al restaurante o esperas nuevamente hasta que toda la gente que quiera bajar baja para poder apretar el botón y volver a subir. El semáforo cambia en verde y volver a subir. Ojo, una cosa, dicen que una vez una persona quedó atascada ahí y los trabajadores del restaurante tuvieron que ponerle jabón en los costados y empujarlo. Así que bueno, cuidadito si estamos un poquito más anchos de lo normal porque
es solo 70 centímetros. Contanos en los comentarios, ¿vos cruzarías la calle o te daría claustrofobia? A tan solo un minuto de la calle más estrecha encontramos estas estatuas que todo el mundo se queda mirando. Como puedes ver, son dos hombres desnudos que están meando, y lo que todo el mundo mira, sí, son sus beterrabas, son sus partes íntimas, porque además se mueven. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Y es que esta es otra de las esculturas del artista David Cherny. Y lo más curioso es que donde ellos están meando, si pueden darse cuenta, la fuente tiene forma del territorio de República Checa. Y es que dicen que esta es una protesta que hizo el artista, como diciendo que los checos se pisotean entre sí o siempre se están meando entre sí. No sé si esto sea cierto o no, pero debo admitir que sí es verdad. Es de las protestas más curiosas que he visto en mi vida. Nos encontramos en el barrio de Malastrana, muy cerca al Puente de Carlos. Encontramos el muro de John Lennon. Y aunque John Lennon nunca pisó la ciudad de Praga, se convirtió en un símbolo de libertad. Después de su asesinato, una persona pintó en esta pared su rostro y canciones de los Beatles. Este fue un acto clandestino porque hay que recordar que Checoslovaquia en ese tiempo estaba dentro del régimen comunista y todo lo que tenía que ver con la cultura occidental estaba censurado. Constantemente el régimen pintaba esta pared de blanco y nuevamente los jóvenes en Praga comenzaron a utilizar esta pared como un símbolo de protesta creativa y al mismo tiempo pacífica. Si bien lo pintaban de blanco, a la noche ya estaba nuevamente con canciones y con letras de los Beatles porque lo utilizaban a él como este símbolo de libertad. Hasta el día de hoy, este muro refleja un poco el espíritu libre de Praga y está en constante evolución. Siempre que lo veas y lo visites, vas a darte cuenta que tiene algo distinto, reflejando el espíritu de constante evolución y libertad de esta ciudad. Y si este es el primer video que ves de nosotros, bueno, sabrás que si bien yo soy la que más hablo en los videos, también aparece mucho Yello. Pero en Praga el pobre está más agotado de lo usual. Como ya sabes, y ya lo hemos repetido más de una vez, tuvimos una mala experiencia en Viena y esto ha sido que ahorita Yeyito necesita un descanso, ¿cierto? Sí, necesito estar detrás de cámaras, preocuparme por toda la calidad, hacer lo mejor posible detrás de cámaras, porque cuando he tratado de hacer las tomas o los clips, yo contando algo de la historia, se me cruzaban los cables. Así que si te está gustando este video, dale me gusta, déjanos un comentario para que en el próximo Yello tenga aún más energía y lo veamos más hablando a la cámara, ¿cierto? ¡Cierto! Dale me gusta. Y en este momento estamos caminando por la isla de Campa, que literalmente es una isla artificial al ladito del barrio de Malastrana. Tenés unas vistas súper bonitas a todo lo que es el río, incluso al Puente de Carlos. Y hay estas esculturas que también fueron hechas por al artista que le hemos mencionado por todo el video, David Cherny, que no sé muy bien qué significan, pero son unos bebés que parecen robots, miren. Hay cosas muy extrañas en Praga. Y ahora sí, este no es un video de Praga según David Cherny, pero siendo sincera, cada vez que comienzo a investigar un poquito qué significan sus obras, quedo impactada con los significados. Según sus palabras, estos bebés son una muestra de cómo desde que nacemos, desde que somos pequeños, si se dan cuenta, en vez de caras tienen un código de barras. Y esto como representando cómo desde pequeños somos etiquetados, registrados, enumerados y básicamente la deshumanización humana, que en vez de tratarnos como humanos, muchas veces somos tratados como números. Y con ustedes el Puente de Carlos, el puente de piedra medieval más famoso de la ciudad de Praga, que une la ciudad vieja con el barrio de Malastrana, que es donde estamos ahorita. Este lugar es uno de los lugares con mayor tráfico humano de la ciudad. Pero antes de cruzarlo, si hay algo que tenés que recordar en la ciudad de Praga es el nombre Carlos IV. Y si te estás preguntando quién era Carlos IV, pues fue uno de los personajes más importantes de Praga y de Europa Central. Rey de Bohemia, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, el hombre más importante de Europa Central en su época. Carlos IV elevó a Praga a un nivel de capital imperial, convirtiéndola en una de las ciudades más ricas e importantes del continente. Y es que Carlos IV dejó tanta huella en Praga que vas a encontrar su nombre por todos lados. El Puente de Carlos, la Plaza de Carlos, la Estatua de Carlos, la Universidad de Carolina o Carlos. Así que con este pequeño contexto histórico, vámonos a cruzar el Puente de Carlos. Y aquí nos encontramos en el Puente de Carlos y esta es una de las estatuas más famosas de San Juan de Nepomuceno. Este era un sacerdote checo que dicen que la reina fue a confesar todos sus pecados. El rey, Wenceslao IV, se acercó y le dijo al sacerdote: tenés que decirme todos los secretos de la reina, a lo cual él se negó. Así que el resultado fue de que fue lanzado al río Moldava desde el Puente de Carlos.
Así que representando esto también podemos encontrar el perro que todo mundo toca con el deseo de regresar a Praga, porque dicen que si lo tocas vas a regresar, pero también es símbolo de la fidelidad de San Juan de Nepomuceno. De hecho, aquí en este mismo puente estuvimos el 2018 y aquí estamos nuevamente tocando el perrito porque volvimos a Praga. Bueno, después de haber caminado todo el día, queríamos sentarnos y comer rico, pero además tener unas vistazas, y por eso nos encontramos en Terraza You Prince, que además este lugar se encuentra en plena Plaza Vieja. Tenés vistas, no solamente, como pueden observar aquí atrás, tengo a lo lejos la Catedral de San Vito y la colina con el palacio, sino que literalmente al frente está la iglesia de Tin, tenemos la torre del reloj astronómico, tenemos todo. Ahorita van a ver estas imágenes que, a ver, me encanta. Si están buscando un lugar con vistas hermosas y que además, perdón, es que me distrajo aquí, se están prendiendo los calentadores porque está haciendo frío. Pero bueno, volviendo al tema importante, hemos comido rico. Les estoy hablando ya después de mi capuchino, porque con Yeyo llegamos sin energía, solamente con ganas de disfrutar, y hemos disfrutado mucho. Tuvimos una riquísima cena, espagueti, yo y ello un steak, un señor postre, la comida está muy rica y bueno, también estamos bebiendo, como pueden ver, no solo cafecito. Así que se los recomiendo si están buscando un lugar rico para comer, pero además que queden encantados con las vistas. Dicen que quien madruga, Dios le ayude. Como pueden ver, son muy pocas las personas que están en este día lluvioso observando el reloj astronómico a las 7:30 de la mañana. Así que tip, ¿quieren este lugar un poquito más vacío para ustedes? Vengan tempranito, aunque llueva, vale la pena. El día de hoy teníamos el plan de caminar Praga, ir a los jardines del castillo, los jardines Wallenstein, ir al parque Letna, admirar las vistas de la ciudad. Pero siendo sinceros, el día nos ha tocado así y no está lloviendo poquito, sino que está lloviendo mucho y está frío. Así que hemos cambiado un poco el plan. Lo primero, hemos venido a desayunar a este lugar que se llama Knedling. Knedling, no sé si lo pronuncio bien, les dejo aquí el nombre, que de hecho es el nombre de lo que venís a comer. Estas son como unos dumplings checos, son unas masas de papa rellena de dulce o de salado. Les recomiendo mucho el de queso y el de chocolate blanco con frambuesa, que está delicioso. Además es típico de acá y cuesta 69 coronas checas cada uno. Y ven este mercadito que se llama Habelsket, porque no lo sé pronunciar, pero ahí tienen el nombre. Bueno, este es un mercadito que está en pleno centro histórico, donde van a poder encontrar los souvenirs al mejor precio. Así que acá vamos a ver qué encontramos. Nos vinimos a comer al Café Louvre, un café histórico abierto desde 1902. Dicen que aquí se venía a trabajar el mismísimo Albert Einstein. Por todo lo que estás viendo en la pantalla, hemos pagado 17,20 € y yo me tomé la sopita con paté de hígado de pato, muy buena. Y como pueden observar, ya nos encontramos dentro de Clementinum. Primer tip, vean por favor su entrada con tiempo porque siempre está sold out, y observen por favor la que llaman una de las librerías barrocas más hermosas del mundo. Ya finalizó la visita y en total son 45 minutos. Es una visita rápida y para los tickets nosotros los conseguimos a través de Get Your Guide. Te dejo el link de todas las actividades y tickets en la descripción de este video. Costaron $34,62 por los dos. ¿Pero qué era Clementinum? Este era un antiguo colegio jesuita fundado en el siglo XVI que con el tiempo se convirtió en un centro de ciencia, religión y conocimiento. Al día de hoy alberga la Biblioteca Nacional de República Checa y también la biblioteca de estilo barroco más hermosa que hemos visto hasta el día de hoy. También tenés la posibilidad de subir a la torre astronómica, desde donde vas a tener unas vistas espectaculares 360 grados de la ciudad de Praga. Lastimosamente, como ya viste, a nosotros nos tocó nublado y lloviendo, pero si te toca un día espectacular, segurísimo va a ser mucho mejor las vistas. Y hemos venido caminando a un costado del Puente de Carlos porque para mí este es uno de los mejores lugares para tener esta postal. Como ven, es muy bonito y algo me sorprendió.
al llegar aquí estaba nadando un roedor grandote que uno lo confundiría como una capibara, pero no es una capibara. De hecho, su nombre es como Miocastor coipus. Probablemente no lo estoy diciendo bien, pero también le dan otros nombres como nutria roedora o también como coipo. Son muy bonitos, pueden pesar entre 4 a 10 kilos, como de este tamaño, parecen un mini chanchito de monte. Lo más bonito es verlos nadando y cuando te ven se te acercan porque piensan que les vas a alimentar, porque por lo visto muchas personas lo hacen y entonces están acostumbrados a los humanos. Ojo, algo que deben saber es que no es algo nativo de Praga o de República Checa, sino que fueron introducidos a Praga y ahora se han reproducido, cosa de que los encontrás sobre todo en la isla Strecheni. No sé si lo pronuncio bien, pero de todas formas te dejo aquí el nombre. Y en esta zona, exactamente donde nos encontramos ahorita, me encantó, debo admitirlo. Fue creo que lo mejor de mi día en este día lluvioso. Y para finalizar este día hemos venido a cenar a un restaurante muy único en Praga que se llama Viptona Railway Restaurant, o tal vez no lo estoy pronunciando bien. ¿Qué es lo que venís a comer acá? Su especialidad son las carnes, también hay comida típica y por supuesto a tomar cerveza, porque, a ver, no puedes estar en Praga y no tomar cerveza, y este es un lugar además que es muy único por cómo te sirven toda la comida y la bebida, y esto es En un sistema de rieles, en un trencito te llega todo tu pedido. Exactamente, ustedes piden y ustedes, si se dan cuenta, nosotros estamos sentados y aquí al lado, miren, ¡ay, miren! Exacto. ¡Ay, llegó! Porque obviamente nos hemos pedido un trencito de prueba de todas las cervezas típicas y miren acá, tenemos cerveza negra, tenemos cerveza rubia, tenemos cerveza de todo tipo y... ¡Ay, pero se va! ¿Por qué se va? ¡Es mi mesa! ¡Se fue! Ahora sí hemos recuperado nuestro pedido que se pasó de estación, se durmió. Se durmieron los pasajeros y no recogimos el pedido. Porque ahorita me acaban de decir que tenemos 15 segundos para sacar nuestro pedido del tren, porque si no les va a tocar como a nosotros ir a perseguirlo. Sí, de Tamangandapio lo hemos traído el pedido. Bueno, y ahora sí, lo primero que vamos a hacer es... ¡Salud! ¡Salud! Porque Gillo está ocupado con las dos manos. Sabe un poco a maracuyá, está buenísima Está muy esta buena. cerveza. Son cervezas artesanales que solamente vas a encontrar aquí en este restaurante, obviamente. Qué rico, qué rico, qué rico. Anoten por favor, ya saben que les dejamos el nombre y por supuesto también el contacto porque hagan reserva. Miren, nosotros llegamos y había una fila Sí. con una espera de 1:30. Así que no hagan eso, hagan su reserva, así vienen a la hora, se sientan y disfrutan. Y no tienen que esperar nada. ¡Salud! ¡Salud! Ok, y antes de irnos, en el Duty Free del aeropuerto estamos llevando estas, que son unas galletas de oblea típica de República Checa. Como ven, dice incluso el regalo de República Checa, que se los estamos llevando a nuestros amigos en Ámsterdam. Y bueno, aquí van a darse cuenta que a nosotros no nos dio tiempo de comer esto en Praga, pero sí en el aeropuerto lo vamos a conseguir. Y ya saben que tienen que conseguir o qué es un buen regalito si están yéndose de Praga. Ya estamos en el aeropuerto, ya nos vamos de Praga, listos a una nueva aventura. Nos espera Ámsterdam, pero eso es otro video. Y ello está ahí con todas sus cosas. Si les ha gustado, no se olviden darle me gusta, suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Y ello, diles chao. Chao. Chao, chao, chao.